batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. El periodo que siguió la batalla por Tel Skuf fue casi tan duro como el propio combate. Los primeros días se dedicaron al registro del pueblo, en el que encontramos sobre todo cadáveres y vehículos suicidas sin explotar. El ISIS había reforzado coches civiles, tractores y bulldozers, con gruesas planchas de acero a modo de anillo de blindaje. Había montado en ellos ametralladoras y cañones sin retroceso, y lo que habían llenado de explosivos. Parecían sacados directamente de una película de Mad Max. A las fuerzas locales no les llevó mucho tiempo comenzar a pelear por ver quién se llevaba tantos vehículos como fuese posible. Soy Francisco Garzacampa y esto es Bellum Artis Podcast, las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar.blogspot.com, el blog de la historia militar. Antes de comenzar nuestro viaje a los desiertos de Irak, os recuerdo que si queréis invitarnos a un café o a un sándwich o apoyarnos de otro modo para que tengamos fuerzas en este viaje, ya sabéis, visitar nuestra página en patreon.com/BellumArtis y haceros mecenas. Hoy viajamos a Irak para conocer la sangre que hace crecer la hierba y a los voluntarios contra el ISIS en la guerra en Irak. Para ello contamos con la ayuda de Juan Pablo Lasterra, editor de la editorial EKT, que nos trajo al castellano la obra de Mike Pezmetgano y sus vivencias en la guerra en Irak contra el Daesh. ¿Qué tal, Juan Pablo? Hola, ¿qué tal, Francisco? Pues muy encantado de que poder participar por fin en uno de vuestros podcasts. Estás invitado y puedes hablar de tus libros, de que tienes muchos y muy interesantes, ¿no? Y podemos ir descubriéndolos al gran público, obras que abarcan el siglo XIX y siglo XX y este el siglo XXI, ¿no? Son más o menos los tiempos tuyos, ¿no? Sí, la editorial sí que es verdad que va un poco por las lecturas que a mí me gusta y que me gustaría que estuvieran en castellano. Entonces a mí me gusta mucho pues, desde la época del siglo XVII, como empezó a formarse lo que va a ser luego la actual América, Canadá, Estados Unidos, todo este tema. Me gustan muchísimo también todo lo que es el siglo XIX, me parece un siglo tremendamente interesante para estudiar. También están todas las guerras estas coloniales victorianas. Luego, por supuesto, ya el siglo XX, pues con las dos guerras mundiales. Y últimamente pues sí que me estoy leyendo muchísimos más libros sobre conflictos más actuales, buscando siempre un poco testimonios sobre todo de soldados, pues para acercarme de una manera un poco más privada a los sentimientos, ¿no?, de estos soldados en las diversas guerras, conflictos. También no hace falta que sean soldados profesionales, que es el caso de este libro, que es un voluntario, aunque sí fue militar. Y entonces, pues bueno, un poco también pensando en lo que a la gente le podría también interesar leer, aficionados a historia militar, lo que le pudiera interesar leer, complementar otras cosas que se han hecho. Un poco así es la idea de la editorial. De hecho, cuando te dije del siglo XIX y comenzaste a hablar del siglo XVII y XVIII, me acordé exactamente del primer libro de tu editorial que leí, que fue con los Rangers, que es verdad que no es del siglo XIX, es del siglo XVIII. Sí. Ese fue el primer libro, sí. El primero que conocí de tu editorial, y después ya fuimos conociendo más.
que te invito algún día a recuperar digamos, de los archivos y contar historias sobre esos libros aquí en Ver un Artist Podcast. Pues yo encantado, porque además yo te digo que muchos de estos me recuerdan a películas de estas que yo veía de pequeño con mi padre en blanco y negro, que ponían en la tele, de los Rangers, de los Mohicanos y todas esas cosas, y luego son libros que los lees y bueno, hay uno, el de los, que ese sí que me gustaría hacer también un podcast, el de los Apaches en Sierra Madre, que es puro western. Sí. Pues ahí te acabo de coger, ¿eh? Sí, es que vamos, es un libro, yo le tengo mucho cariño porque lo vas leyendo y es, vamos, me costó lo suyo las cosas de traducción porque va hablando de todos los arbustos, pero luego coges un libro de botánica, ves el arbusto y dices, es que esto es John Ford o Sam Peckinpah o cualquier grande del cine del western, estás viendo esas imágenes y claro, de algún sitio luego tendría todas estas grandes cineastas, en algunas cosas se basaban y obviamente los testimonios estos pues eran una fuente primaria insustituible. Sí. Y antes de comenzar nuestro viaje a Irak, tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué significa Hécate? Por el nombre de la editorial. Pues mira, Hécate tiene una historia mucho. Por una parte, me interesaba un poco traer una diosa de cruce de caminos que decidía también, podía decidir la suerte de los soldados en la batalla. Era un poco por esa parte. Por otra, yo hice unas fotografías para una empresa, ya antes trabajaba para revistas también de historia militar y todo esto, y me tocó, pues visitando Austria, una unidad austríaca que tenía un fusil de precisión que precisamente se llamaba Hécate. Entonces siempre es un nombre que me ha parecido muy, muy llamativo, y entre un montón de nombres que tenía para la editorial de lo más variado, dando a elegir a una serie de amigos a ver cuál le parecía que le gustaba más y tal, yo esperaba que saliera algo así como tipo baluarte, muralla o cañón, alguna cosa de estas más guerrera, más bélica, y una gran cantidad, bueno, pero como 6 o 7 personas me dijeron que el de Hécate le parecía el mejor nombre, así que pues yo suelo confiar bastante en lo que me dice la gente y digo, bueno, pues vamos a ponerle ese nombre. Había otro que me lo guardo por si alguna vez alguna segunda editorial, claro, justo, que también tenía que ver con cosas así antiguas, pero más esa es la razón del nombre de la editorial. Sí. Pues hoy vamos a hablar de unos libros que trajiste a España, y en este caso desde Noruega, ¿no? Es una traducción de Noruega, pero bueno, me imagino que pasando por el inglés, ¿no? Sí, está pasada por el inglés porque el propio autor la hizo en inglés, y fue la que yo pude tener acceso a ella. De hecho, también él publicó mucho en Instagram, luego ya hablaremos de ello, y claro, él publicaba sobre todo en inglés. Entonces, yo la primera acceso que tuve a esta persona fue por medio de las redes, y luego ya sacó una versión del libro en inglés, pero vamos, me mandó también la suya en noruego. Hice una traducción de estas rápidas con el Google y está absolutamente todo, digamos, todo lo más puntiagudo que puede decir y tal. No se ha comido nada y tampoco está comido nada en español, así que no se pierde nada del sentido original de la obra ni... O sea, que hizo una buena traducción al inglés, ¿no? Y tú al español, las dos vías. Sí. No sé si está perfecta, pero vamos, yo espero siempre que... Ya sabes tú que en los temas estos... tema militar, pues tienes que tener mucho cuidado a la hora de traducir, y afortunadamente en este caso pues no es como en alemán de Segunda Guerra Mundial con todos los rangos y todo esto. Era bastante fácil de traducir. Pues Sangre que hacer crecer la hierba, ¿no? Es un libro de relato, ¿no?, personal sobre un voluntario, ¿no?, noruego. Sí, pero de origen no noruego, que viaja a Irak a luchar contra el ISIS, ¿no? Ese es el origen del libro y lo que vamos a conocer, ¿no? Exactamente, sí. Él es noruego, digamos, noruego de adopción, porque realmente él es kurdo, nacido en el Kurdistán iraquí. Sí. Se integró bien en la cultura noruega, fue soldado,
De hecho, en una de las fotos habla de su novia, ¿no? Que es cristiana y tiene una relación con ella muy respetuosa. Es decir, pues, bueno, él ya no es un creyente musulmán, ¿no? Digamos, él es kurdo cultural. Sí, bien, ¿no? Sí, él nace en el Kurdistán iraquí, en plena guerra de Irak contra Irán, que pues, se inició en el 1980. Entonces, su familia escapa hasta Noruega en 1988, que es justamente el último año del conflicto, porque bueno, el pueblo kurdo estaba siendo exterminado por Saddam Hussein, que es una represalia del apoyo dado por los kurdos a Khomeini. Entonces él, una vez finalizados sus estudios ya en Noruega, se alista en las Fuerzas Armadas noruegas, y a partir de ahí ya pues empieza a participar en operaciones exteriores. En los 2010, por ejemplo, en un despliegue de 6 meses en Afganistán. Luego ya al año siguiente pues pasa al batallón Telemark, que es un batallón de élite, no fuerzas especiales, batallón de élite, lo que sería aquí pues la BRIPAC, la Legión, una cosa parecida. Y luego ya pues aprovechando el fin del contrato es ya cuando a comienzos del 2015 viaja a Irak para combatir contra los yihadistas del ISIS. Sí, de hecho en el libro él cuenta que estuvo a punto de ir con el ejército noruego a ese destino, digamos como soldado traductor o soldado, bueno, un poquitín, pero al final prefirió ir por su cuenta, ¿no? Sí, el problema que él encuentra, que es también un poco en lo que se basa todo el fondo del libro, es que dice, a ver, yo me he alistado en el ejército porque quiero ser soldado, quiero combatir, que es una cosa que ahora pues está en algunas partes mal vista, pero bueno, él intenta también en todo el libro decir, a ver, yo me he estado criando pues viendo primero películas de Schwarzenegger, de Stallone, tal, luego he jugado a juegos, al Battlefield, al Medal of Honor, tal, y claro, luego me he visto en el ejército, pero es un ejército que no combate o que hace que se dice que va a ir a ayudar al pueblo kurdo, a los iraquíes y tal, pero que manda un avión para que llevarles pues una serie de medicinas pero no se implica. Entonces ellos siempre están esperando ver combate, se preguntan cómo será un combate de verdad, eso que han visto tanto en las películas, en los videojuegos, y que les han entrenado además con un entrenamiento tremendo que hacen en Noruega y tal, y dice, pero es que luego estamos encerrados en una base, no combatimos, y a ese no combatir se suma a la vez esa experiencia suya como kurdo, que dices que están exterminando aquí a gente que yo conozco, mi gobierno dice que va a hacer algo, no hace nada, Estados Unidos ya está mandando a alguien, por otro lado va también pues Gran Bretaña, me parece que era, en fin, es un poco eso lo que le lleva a él a moverse, lo mismo que a muchos voluntarios que fueron allí a Irak. Sí. Y el nombre, bueno, el nombre del escritor y el nombre del perfil de Facebook es un alias, ¿no? Es un, aunque es extraño porque en el perfil de Instagram aparecen fotos de la novia pero su nombre es un alias, ¿no? Él es kurdo y los kurdos pues son un poco así. Entonces es un mundo un poco contradictorio porque claro, lo que pasó realmente, sí, Peshmerga Nor viene de Peshmerga, que eso es el nombre que tenían los combatientes kurdos, que son algo así como los que se enfrentan mirando a la muerte. Y él toma el nombre de Peshmerga Nor, por Peshmerga Norway, Peshmerga noruego. Ese nombre es otro completamente diferente. Lo que pasa es que luego en aquella época en la que él escribe, existe el miedo de que las personas, los terroristas guerrilleros del ISIS que comienzan a regresar a sus países de origen, tomen represalias en los propios países. Aquí, por ejemplo, en España también yo te lo digo porque conozco gente, en concreto una persona bastante conocida en redes que era militar, era legionario, y paró su actividad, que era un perfil bastante visible en las redes, por el miedo a que le pudieran raptar y hacer el típico vídeo de estos de degollar. Entonces, claro, siempre está ese nivel de guardar quién soy, el juego ese, pero que hay veces que, bueno, pues sí, sale la persona. Te puedo decir que, vamos, que luego sí que es verdad que viéndole a él en persona, las fotografías en pantalla engañan mucho. De hecho, tiene una marca de ropa, él ahora de hoy que dejó el ejército, ¿no? Y bueno, si a alguien le gusta a lo mejor para paintball y temas de esta, es una marca que se llama North Arm Tactical, ¿no? Exactamente, sí, North Arm Tactical, sí.
Él es una empresa, una vez que ya ha vuelto del combate, él decide que, bueno, vista la experiencia que ha tenido, además habiendo sido también militar en una unidad de élite, él quiere seguir participando de alguna manera en el mundo militar y entonces en compañía de otros veteranos decide formar esta marca, Norarm Tactical, y hacen pues, uniformes de combate. Ahora están en el famoso Multicam, ya lo están vendiendo por ahí, y efectivamente pues tienen por su página web, que hacen venta, también creo que hacen venta a grupos de Airsoft y todo esto. Y de hecho creo que les va bastante bien en estos momentos tan de pandemias y confinamientos, pues sí, él, claro, en su Instagram tiene muchos miles de seguidores, muchos de ellos militares, y claro, es una persona que tiene mucha experiencia demostrada, y que esta persona diga que este uniforme lo hago yo por mi experiencia y tal, pues hay mucha gente que obviamente le mueve a comprarlo para utilizarlo. Sí. Es interesante eso, cómo no, cómo vuelve a la vida civil aprovechando sus conocimientos, ¿no? Esto sería un buen ejemplo de emprendimiento, ¿no? De emprendedor. Juan, sí, dime. El libro, ¿cómo llegó a tus manos? Este libro, primero el título, Sangre que hace crecer la hierba, ¿tiene alguna explicación? ¿En alguna anécdota que se pueda contar? Sí, se puede contar. Sangre que hace crecer la hierba es, si no me equivoco, una especie de refrán o de dicho que tienen los soldados estadounidenses. Porque en muchos lugares creo que además viene, si no me equivoco, que puedo que me equivoque, creo que viene de la época de la Guerra Civil. Cuando esas enormes batallas terminaban, los campos quedaban regados por sangre, y entonces los soldados decían que esa sangre era la que luego hacía crecer luego hacía crecer la hierba. Entonces pues él ha tomado este dicho estadounidense para ponerle su título a su libro, porque realmente también en los campos, Irak tampoco era todo desierto, había muchos campos de hierba alta. Cuando terminaba un ataque del ISIS se encontraban que estaban todos los campos llenos de hierba, y de ahí que venga ese nombre tan llamativo. Sí, no, es poético incluso. Sí. Es un, de hecho él en su libro original se llamaba algo así como Mi lucha contra el califato, pero claro, Mi lucha contra el califato queda un poco raro, no es muy... O sí que puede ser vendible, pero bueno, la versión en inglés era la de Sangre, ya estaba en inglés, Sangre que hace crecer la hierba, y cuando lo vi dije, bueno, no hay que buscar más título aquí ni nada de nada, porque muchas veces lo más difícil de hacer un libro al final acaba siendo buscarle un título que pueda vender. Sí, de hecho, en el Instagram de él, que vi el título en noruego, era como, daba un poco My Camp. Sí, claro, dices se parecía un poco. Sí, es cosa que bueno, pues no tiene mucha. Yo te puedo contar una anécdota, que una vez que estuve yo haciendo un reportaje en Finlandia, ahí tenían esvásticas. Claro, para ellos no es un símbolo nazi. Sí. Claro, al final, pues, muy bien, mucho de esto no es algo, es una cosa que tomaron los alemanes en aquella época para identificarse, pero bueno, es un símbolo que viene de muchísimo antes. Sí. Pero obviamente gente que no sabe muy bien el tema, pues claro, le puede parecer una cosa que no es. Y efectivamente, pues poner aquí un libro que se empiece por Mi lucha, pues tampoco es muy recomendable. Y además, luego de cuando vi la portada, pensé que era otro libro, no sabía que el título era distinto en la versión inglesa que en noruego. Sí. El libro es del 2018, ¿no? Sí, el libro él lo escribe un par de años después de regresar de forma definitiva a Noruega. Lo hace un poco por la idea de contar. Él, pues como muchos soldados, pues llevaba un diario, y aparte de lo de Instagram. Entonces, por una parte hay mucha gente que le pide que explique un poco más lo que cuenta en Instagram, porque muchas veces simplemente eran pues detalles de batallas, o incluso detalles cuando ya no de ciudades, de lo que ocurría en las ciudades, no necesariamente en momentos de combate. Entonces decide por una parte
contar su vida, en fin, hacer un libro como Dios manda, y por otra parte a esos seguidores que se habían quedado con ganas de saber un poco más y tener más historias, pues contarles lo que se puede contar o lo que él quiere contar de sus experiencias en Irak. Sí, sí. Y bueno, no sé si contarlo aquí o dejarlo un poco para el final, pero bueno, a lo mejor es este momento en que hablamos un poco de la edición del libro, antes de empezar a hablar de la historia del ISIS en Irak, de los voluntarios. En tu libro hay un cuadernillo con 102 fotografías, ¿no? Sí. A todo color, basadas en las explicaciones de Instagram, que la verdad que son muy buenas. El fotógrafo que le acompañó, o los fotógrafos, la verdad que tienen imágenes muy buenas que nos muestran la crudeza de la guerra, es decir, esto hay que reconocerlo, pero también momentos de la vida, digamos, detrás de las trincheras, ¿no? Detrás de la línea de combate, en esta guerra tan peculiar para nosotros, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estoy viendo un coche tipo un Chevrolet de estos deportivos, sí, pintado de camuflaje, que para la cultura a lo mejor más europea es extraño, ¿no? Sí, es muy extraño. Las fotografías las hizo él, de hecho, vamos... no, pero las que salen, ¿no. Sí, hay alguna que le hicieron a él, pero las hicieron entre él y un compañero suyo que también habla de él, que él llevaba ¿cómo se llama? Una GoPro. La llevaban en el casco. Ahí muchas de las fotografías están sacadas de sus vídeos, y la verdad es que a mí una de las cosas que más me impactó es que aparte de que escribía muy bien, es que también hace unas fotografías que son muy buenas, o le hacen unas fotografías que son muy buenas en ese mundo. Parece que las ha hecho un fotógrafo de guerra, de estos de súper prestigiosos, de Magnum y así, pero realmente las fotografías son o suyas o de un compañero suyo que se llamaba Peshmerga Sue, que el Sue viene por Sweden, que era otro kurdo. En el libro viene su nombre, se llama Irani, a él no le importaba mucho porque de hecho creo que todavía sigue por ahí. Y entre los dos se hacían fotografías, vídeos, luego lo colgaban. Tuvieron luego hablaremos de ello, es una experiencia para mí muy interesante porque fue un poco aprovechar las redes para hacer un crowdfunding para poder hacer la guerra, para poder ir a hacer la guerra. Porque, claro, él antes estaba de militar, tampoco es que ganara mucho dinero, y la primera vez que con los ahorros que tiene va a Irak, luego vuelve para unas navidades, y claro, luego cuando vuelve otra vez, ya empieza él, cuando ya tiene mucha gente, muchos, de hecho creo que tendría como 200.000 seguidores, no me acuerdo exactamente cuántos eran, le empiezan a mandar incluso compañías que hacen ópticas, que hacen complementos para armas, le empiezan a enviar accesorios. Él mismo pide también que le envíen dinero. Hay veces que no lo pide para él, sino para su unidad, para comprar equipos, porque un poco lo que dices, así como aparece un coche blindado en medio de un mercado, pues ahí para que hagas una idea, el jefe de la unidad en la que él estaba, antes de la guerra había trabajado como sicario. Había estado le llamaban general, ese señor no era general ni nada, pero ahí en el mundo este de los kurdos, pues el que manda es general, ya directamente es general. Y entonces, pues la persona esta, que además todos le tienen una devoción tremenda, es un tío además ciertamente muy arriesgado. Y esta persona pues había trabajado como sicario, había estado en la cárcel por asesinatos a sueldo. Ya sabes que también el mundo de los kurdos, no sé si luego lo tocaremos, es un mundo muy dividido, hubo una guerra civil tremenda también entre ellos, en fin, no es un mundo homogéneo. Entonces pues es realmente donde él se sumerge, es algo absolutamente desconocido para el militar occidental, ¿no? Los soldados peshmergas carecen de entrenamiento, apenas reciben sueldo, viven en condiciones muy precarias. Entonces pues estas carencias pues hacen que recurra a las redes sociales para conseguir esa financiación. Eso es lo que seguramente pues se convirtió pues en el primer micromecenazgo online dirigido a hacer la guerra. Claro, y aquí a lo mejor es un momento de puntualizar una cosa. Él, claro, si hacemos un crowdfunding para financiar una guerra, puede ser terrorismo, ¿no? Depende en qué bando estés luchando. En este caso, él pudo retornar a su país y ir y volver varias veces porque realmente él estaba listado a un ejército legal.
porque los peshmergas de Irak, ¿no? Si no lo tengo yo confundido, quiero que me lo aclares, eran el cuerpo de la autonomía de Kurdistán, ¿no? Efectivamente. Sí, la autonomía kurda, la región kurda, la región autónoma kurda, por decir ya el nombre completo, tiene autonomía, como su nombre dice, y tiene unas fuerzas que son, digamos, de autoprotección, es decir, no cuentan con aviación, la artillería, pues si la tienen es muy primaria. Y sobre todo pues son, digamos, infantería mecanizada, por decirlo, en el mejor de los casos. Y luego, efectivamente, cuando pasó también en el caso de algunos voluntarios españoles, cuando estos voluntarios volvían a sus países, se enfrentaban a esa calificación de las autoridades de considerarles también como terroristas o mercenarios. Entonces, claro, ellos decían, a ver, de este país han salido pues a lo mejor 300 personas que han ido a combatir con el ISIS, y de 10 que hemos ido, o de 5 que hemos ido, que vamos a defender a los cristianos o a los kurdos y tal, nos metéis, bueno, no los llegaron a meter en la cárcel, algunos sí pasaron, digamos, algunos días, no ha sido ninguno condenado firmemente, pero vamos, se encontraban con esa cosa de decir, es que aquí vuelven, hay terroristas que vuelven y les hacen del ISIS, de estos que han salido en los vídeos degollando gente, y les más que meterlos en la cárcel, les hacen una especie como de cursos de reorientación, nosotros nos meten en la cárcel aquí, y bueno, de hecho tiene muchas amenazas. Su mujer, bueno, pues ahora es su mujer, en el libro todavía es su novia, su mujer también pertenecía al ejército y también le hicieron un montón de chantajes, en fin, toda esta gente tuvieron también unos problemas en casa, que realmente ellos también se sienten dolidos, porque dicen, es que esto realmente es que no nos están comparando, nos están poniendo al mismo nivel que los terroristas del ISIS, pero bueno, son cosas que tiene también el... De hecho, ahora vamos a hablar un poco del ISIS, ya que hablamos de los terroristas del ISIS, el Daesh, ¿no? El nombre que se le pone para un poco ofensivo, ¿no? Porque en árabe significa insulto. Vamos a contar un poco la historia, ¿no? Es decir, ¿por qué este kurdo noruego, ¿no? Deja la tranquilidad de Noruega, ¿no? Ese estado de bienestar noruego, y se va al país de sus padres, ¿no? El que a lo mejor estuvo muy poco tiempo, para luchar y morir, ¿no? Es decir, ¿qué sucede en este momento, ¿no? Nos vamos al verano del 2014, ¿no? Sí, nos vamos al verano. Entonces, el ISIS en ese momento, en el verano del 2014, estaba avanzando de forma imparable en Irak y en Siria. Entonces, bueno, las razones, también conviene comentar un poco las razones por las cuales había sucedido esto, para poner un poco, digamos, en ambiente al personaje. Entonces, las razones, pues había pasado de ser una pequeña organización terrorista a un auténtico ejército, pues son muy diversas, ¿no? Les conviene mencionar las principales para comprender mejor el terreno en el que se va a mover el autor de este libro, ¿no? Por una parte, pues tenemos una injustificada invasión estadounidense de Irak en el 2003. Todos sabemos que se basaban en una mentira de la supuesta existencia de unas armas de destrucción masiva en manos de Saddam Hussein, y sobre todo en ese momento Estados Unidos eleva de manera innecesaria la categoría de al-Zarqawi. Luego hablaremos un poco de este personaje, que era uno de los muchos terroristas. Entonces le nombran, por una conexión que tenía con Bin Laden, que luego además tampoco resultó ser tan profunda, le nombran como uno de los principales peligros que hay. Entonces eso también es un detonante para que cientos de terroristas vayan allí, internacionales, digamos, de otros países, vayan a combatir, a unirse con este jordano. Colin Powell lo mencionó en un famoso discurso el 5 de febrero del 2003 en las Naciones Unidas, lo llega a mencionar 21 veces su nombre. Entonces, claro, alega que se encontraba detrás de los yihadistas de los atentados del 11S. Entonces, esa denuncia al final acaba sirviendo de un imán para la llegada de yihadistas por los 5 continentes, ¿no? Deseosos de combatir junto a esta persona. Luego, de forma paradójica, hay también, aparte de esa injustificada invasión, de forma paradójica, es la retirada de las tropas estadounidenses en el 2011, cuando se marchan de Irak, porque entonces dejan Irak en un caos, sobre todo dentro de las filas gubernamentales, que son incapaces de contener por sí solas la ofensiva terrorista. Están muy divididas por sus creencias religiosas, entre chiitas, sunitas, kurdos.
En esa época, precisamente también por este tema religioso, tiene mucha importancia esos primeros años de la década. La opresión sobre una población minoritaria sunita es aproximadamente entre el 29 y el 34, depende de la fuente, de los habitantes de Irak, a manos del gobierno pro-chiita, del primer ministro al-Maliki. Esto también hace que los sunitas, que son la base de la que bebe el ISIS, el Daesh, consiga muchos más adeptos. Otra razón, por ejemplo, pues la primavera árabe, el caos institucional que nace de la primavera árabe, llega primero a Siria, creo que es en marzo del 2011, y es otro de los motivos esenciales. Hay un caldo de cultivo enorme, el caos, más cosas, pues hablando ya del propio ISIS-Daesh, la inmensa capacidad económica, propagandística, táctica, estrategia que tiene. Es lo mismo que Peshmerga no lo ha utilizado, esa publicidad que dan las redes, en base, él se basa en lo que hizo el ISIS, esa difusión que todos vimos espantados de las ejecuciones, que cada vez eran más macabras, además tenían todas una edición, una calidad de imagen perfecta, ya no era el VHS este cutre que es con rayas, era una cosa... Eso también atrae a nuevos miembros y nuevas fuentes de financiación para este grupo terrorista. Y luego, por último, podemos mencionar un par de cosas, que luego, pese a esta brutalidad de los actos, el ISIS tiene mucho cuidado en no soliviantar a la población sunita en los territorios que va conquistando. De hecho, una población que no desdeñable de estas personas aprecia las mejoras que llevan a cabo las autoridades yihadistas, pues construcción de pozos, mejoran la red eléctrica, hacen obras de beneficencia para los afectados por los bombardeos que hace la coalición, hasta el punto que cuando ya el ISIS lo vencen, lo echan de esas tierras, estas personas que vivían con ellos llegan a declarar abiertamente que habían recibido un trato mejor del califato que bajo el gobierno de al-Maliki. Entonces, pues, en fin, hay que analizar muchas cosas. También, por ejemplo, aunque no esté de acuerdo en obtenerlo mediante la violencia, pues una cierta atracción romántica que siente una buena parte de esa población sunita hacia esa utopía de un Estado islámico de extensión mundial que surge cada cierto tiempo. Hubo también a finales del siglo XIX en Sudán un movimiento parecido, yihadista, en fin, cada cierto tiempo en la historia van apareciendo esta idea del Estado Islámico, y más o menos esa es un poco la parte, digamos, de historia de por qué el ISIS llega a tener esa expansión en el territorio iraquí y en Siria. De hecho, también podemos añadir cosas, ¿no? Por ejemplo, en esto que acabas de decir del sueño de un nuevo califato y tal, hay que recordar que Saladino, si no me acuerdo mal, es de Tikrit, que es una zona creo que era de Tikrit, creo que sí, es una zona esta de los sunís que fue tomada por el califato al comienzo del todo, por tanto, se puede volver a una especie de un nuevo Saladino, ¿no? Que eso sí que estaba en la propaganda. Y algo que me gustaría bueno, a ver si estás de acuerdo conmigo, los hilos o las uniones que hubo entre al-Zarqawi, cuando, digamos, gobernaba Saddam, era uno, bueno, estaba por allí y tampoco, bueno, digamos, el gobierno le dejaba, pero no era parte, digamos, deseada del gobierno, pero al caer el poder, digamos, del partido Baas, ¿no? El partido de Saddam, los estadounidenses hicieron una política llamada la teoría del caos, ¿no? Es decir, usaron la destrucción del sistema político de Irak y desde cero, sin ningún tipo de cimiento con el pasado, reconstruir una nueva nación, ¿no? Y en este caso la democracia para los sunitas implicaba la derrota, porque numéricamente son inferiores que los chiitas, y eso es algo que es interesante, que va unido a todo lo que tú vas diciendo. Ese sistema que se destruyó, ¿no? Se destruyó todo lo que recordaba al pasado de Saddam, ¿no? Los militares fueron eliminados de sus cargos, todos los oficiales. La policía también. Entonces el país quedó devastado. Al principio estaban los americanos, ¿no? Y ahí los americanos más o menos controlaron, pero cuando en ese deseo de parecer que habían pacificado, también ese deseo de no tener una guerra abierta, abandonaron Irak. Las fuerzas del gobierno de Bagdad, chiitas casi todas, no tenían capacidad para luchar en la zona suní.
y de hecho perdieron kilómetros y kilómetros en un día, en poco tiempo. El avance del ISIS por territorio suní llegó, si no recuerdo mal, a menos de 50 kilómetros de Bagdad. Sí, se quedaron a las puertas de Bagdad y bueno, pues un poco más y llegan a conquistarlo. De hecho, bueno, luego se suele decir que sin la intervención de los kurdos incluso hubieran avanzado muchísimo más y hubiera habido una intervención mucho más masiva. Yo también, a raíz de esto que estás comentando, creo que siempre hay el problema de ese choque de civilizaciones que siempre intentan los estadounidenses o creen llevar democracia a algunos sitios que a lo mejor es que no sé si será porque no saben lo que es. El caso de Afganistán es un caso clarísimo. También uno puede leer, ahí hay un libro, no sé cuántas páginas eran, vi el otro día, 900 páginas, es de historia militar de Afganistán desde, vamos, antes de Alejandro Magno, de toda esta gente, y vas viendo y dices que es imposible que a esta gente les lleves la democracia. Podrán funcionar de otra manera, sí. pero este intento siempre de imponer y del divide y vencerás, bueno, también se origina mucho de estos problemas después de la Segunda Guerra Mundial, también después de la Primera Guerra Mundial, con estas particiones que se hacen un poquito, esto para ti, esto para mí, y estos otros los dejamos aquí. Porque al principio, no se me acordará, si creo que fue después de la Segunda Guerra Mundial, les habían prometido también a los kurdos que iban a tener un pequeño territorio que nunca jamás lo tuvieron. Al final decidieron que bueno, que era mejor unos para un lado, otros para otro, Irán, Irak, tenerlo todo así repartido, y ejemplos de estos los vemos todos los días. Tenemos ahora, hemos tenido hace, unos días problemas de los armenios, Azerbaiyán, en fin, todos estos sitios que están un poco trazados, esto fue de la época de la Unión Soviética, desplazamientos de poblaciones, estos experimentos hechos por gente que además no viven allí, son siempre muy, muy complicados y no conducen más que al caos. Luego está, por supuesto, los intereses que hay detrás en Irak, sobre todo, con todo el petróleo que hay. En fin, todos estos están siempre llamados un poco al fracaso. Por eso, cuando hay un partido muy fuerte, también ha pasado en Libia, o Saddam Hussein, un dictador, ahí es mucho más férreo, el control lo lleva uno. Entonces, gustará más o gustará menos, y claro, hay que ser de la población de allí para vivir así, pero uno ve lo que eran los años 80, 90 y ve lo que está ahora el país y dices, madre mía, y lo que queda, porque claro, es... No, eso no tiene una solución rápida. No tiene solución, es que de hecho, bueno, todavía sigue, aunque se haya vencido, el ISIS sigue en Irak, se le ha vencido militarmente, pero ahí hay, no sé exactamente cuántos miles habrá todavía, pero están allí. En Siria, pues fíjate todavía cómo están y sigue todo, se sigue complicando más porque ahora empieza también Turquía, que, en fin, es un mundo muy complicado, muy interesante, pero desgraciadamente, porque hay que decir desgraciadamente, pues es muy difícil que tenga una solución a medio plazo, porque hay mucho juego, muchos intereses y... Sí. De hecho, es tan complejo, ¿no? El ISIS, ¿no? Y su creación, que a muchos les puede chocar que este ISIS, ¿no? Que el origen es en Al-Qaeda, ¿no? Una facción de Al-Qaeda que desea, digamos, en vez de una lucha total a nivel mundial, desea crear un territorio y controlarlo como un Estado, ¿no? Es decir, pues eso se llama el Estado Islámico, ¿no? Efectivamente, sí. El origen de este grupo es el califa, ¿no? Al-Zarqawi, pero los verdaderos cerebros, ¿no? Los cerebros militares, los estrategas militares no son terroristas islamistas, son generales del ejército de Saddam, como el famoso pelirrojo Al-Duri, que es el que le da, digamos, aunque eran laicos más o menos, Al-Duri, aunque era musulmán, pero no era un musulmán demasiado, a lo mejor, practicante. Al igual que Saddam Hussein, pero Al-Duri le da al ISIS la estrategia militar, que es lo que le convierte en esa máquina perfecta. Digo perfecta porque teniendo en cuenta sus armas, su capacidad de movimiento, llegar a controlar en poco tiempo un tercio de Irak,
casi otro tercio de Siria en muy poco tiempo, y eso hay que darles el valor que tenían. Después les llegan los voluntarios después, ¿no?, de extranjeros, pero al principio es con la población. Sí, al comienzo, si entramos un poco en materia del tema este de los voluntarios, hay un estudio que lo lleva la red de sensibilización frente a la radicalización, que es de la Unión Europea, que habla de la propaganda del ISIS, que empieza a reclutar a partir de 2011. Pero realmente, si nos retrotraemos, esto ya había empezado en el 2003. Entonces, como tú bien dices, esos generales, al encontrarse ya sin Saddam Hussein, es cuando empiezan a soltar, digamos, su vena más islámica. Ha pasado con muchos, con muchos militares que en ese momento empiezan a unirse más. Pasó también en Chechenia. Chechenia es un ejemplo también muy claro de cómo una guerra de independencia con Maskhadov como, bueno, un islamista pero no muy, acaba uniéndose a Basaev, acaban uniéndose al wahabismo, que es ya lo más extremo, por ese tema, ¿no? Empiezan también el mundo radical mueve mucho más las pasiones que el mero mundo, digamos, simplemente militar. Entonces, si unes una buena estrategia militar a esa inmensa propaganda, pues tienes el resultado del ISIS y la desbandada completa del ejército iraquí, cuyos mandos pues no tenían la capacidad de toda esta gente para hacerles frente, y pese a estar mucho mejor armados y contar con aviación, artillería, pero el factor yihadista, el religioso fanático, digamos, el factor fanático al final es el que te da muchas veces en estos casos la ventaja sobre el conocimiento meramente militar. Sí, de hecho en la huida dejaron arsenales enteros, vehículos en perfecto estado abandonados, que después usaría el ISIS en su guerra, ¿no? Más o menos esto nos sirvió para conocer un poco, ¿no? Digamos, el trasfondo, ¿no? El por qué va nuestro protagonista, el Peshmerganor, acude a Irak, pero él acude exactamente a la tierra, ¿no?, al Kurdistán, a la parte iraquí del Kurdistán. Sí, porque aquí hay que recordar, claro, que los kurdos están en más sitios, ¿no? Aquí también es verdad, aparte de comprender cómo se mueve el ISIS y cómo nace el ISIS, también para comprender el ambiente es igualmente necesario ver lo que es el Kurdistán, ¿no? Un país sin Estado. Unas personas dicen lo mismo, según la fuente, unos son 30, otros son 40 millones de personas, está a caballo entre Turquía, Irán, Siria, Irak, tiene una presencia limitada, pequeñas comunidades en Georgia, en Armenia, en Azerbaiyán, y lejos de ser un mundo cohesionado, el de los kurdos está compuesto por unas comunidades muy diferentes. Cada una tiene su propio dialecto, ideas políticas, tiene, muy importantes, un grupo armado para defenderlas. Entonces las fricciones entre estas comunidades son habituales. Y en varias ocasiones pues, los kurdos han hecho la guerra entre ellos pues con la misma intensidad que contra los enemigos, el gran enemigo natural que tienen, que es especialmente contra Turquía, ¿no? Entonces, si uno ve el caso, por ejemplo, además, de hecho, incluso los nombres tienen diferentes nombres. En la región conocida, por ejemplo, como Rojava, es la parte siria del Kurdistán, pues ahí el principal grupo armado de los kurdos lo forman las YPG, ¿no?, las Unidades de Protección del Pueblo, que son del Partido Kurdo de Unión Democrática. En Irak, aunque tiene una notable autonomía, o gracias a su notable autonomía, pues el gobierno regional del Kurdistán cuenta con ese aparato de seguridad y defensa con los peshmergas, ¿no?, con que se llama aquellos que hacen frente a la muerte. Y luego, a su vez, este control de los peshmergas se divide entre los dos principales partidos kurdos, entre la Unión Patriótica del Kurdistán y el Partido Democrático del Kurdistán, desde el partido de Mustafa Barzani, del presidente. Luego, también en Irak y en Siria se hallan igualmente presentes los combatientes de las Fuerzas de Defensa Popular, las HPG, es el brazo armado del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el famoso PKK, que está considerado como organización terrorista por Turquía, por Estados Unidos, por la Unión Europea,
y que curiosamente... Lo sacaron, ¿no? Al final, ¿no? De la lista, algo así. Pues no decían, sí, decían algo de sacarlo por el tema de que había habido apoyo y tal. Voy a buscarlo si lo sacaron finalmente. Sí, estuvo cuando en agosto de 2014, es que es muy curioso, porque estaban los cristianos yazidíes, que eran las principales víctimas en Sinjar, la población de Sinjar, que huían hacia las montañas de ese lugar para escapar a las matanzas del ISIS. De hecho, los peshmergas no los salen huyendo, una cosa bastante rara en ellos, pero ante el pavor que les causa la llegada del ISIS, abandonan a los cristianos, y de forma muy llamativa es el PKK el que va al rescate de esos cristianos yazidíes en estrecha colaboración con la aviación militar estadounidense, cuando en Estados Unidos se les considera terroristas. Es decir, son países en los que las alianzas se van formando según se va desarrollando la cosa. Sobre el papel puede haber mucha enemistad. De hecho, los kurdos, creo que fue en el siglo X, no recuerdo, el XVIII fue, utilizaron a los turcos utilizaron a los kurdos contra los armenios. En fin, que ahí, si uno empieza a retrotraerse, no hay ninguno que siga una línea recta. Yo creo que prácticamente los yihadistas más yihadistas son los que lo tienen muy claro, pero en estos sitios se forman unas alianzas muy curiosas y ciertamente interesantes, no solamente desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista histórico. Sí, no, además, en el caso de los kurdos, su religión, su interpretación del Islam, aunque es suní, es un poco distinta a la suní tradicional. Por eso los islamistas no wahabistas los odian. También culturalmente son una mezcla, ¿no? Al estar ahí en medio, ¿no? También tienen mucha influencia, por ejemplo, sobre todo en la zona de Siria y en la zona turca, de movimientos socialistas, ¿no? Un poco incluso de comunismo, que hace que su versión sea más laica del Islam. También, es que al final los kurdos se sienten traicionados por todos, ¿no? Pues lo que tú decías, al final de la Primera Guerra Mundial, cuando cayó el Imperio Otomano y el Imperio, es que no me acuerdo el nombre, era un imperio que controlaba Irak, un emperador, el rey de lo que sería Irak, pensaban que les iban a dar un país, no se lo dieron, y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial tampoco, ¿no? Cuando se acabó la colonización de Irak, de la zona de Siria, al final no les dieron nada a nadie y se sienten traicionados por todos. Es decir, al final viven cada uno vamos a decirlo así, a su bola, y hacen alianzas temporales porque no se fían de nadie. Efectivamente, sí. De hecho, incluso en la propia guerra del Golfo también los utilizaron como una primera rebelión contra Saddam Hussein, y luego dijeron, bueno, igual mejor que esté Saddam Hussein, vamos a dejarle con la famosa, había una zona que era la zona de no agresión, que era un trozo de la tierra que no se podía, los iraquíes no podían, los aviones militares, digamos, iraquíes no podían sobrevolarla y tal, y era un poco para proteger a los kurdos, pero realmente les dejaron ahí en la estacada, les dijeron, y no ha sido la única rebelión que desde Estados Unidos se ha hecho. Lo que ocurre con los kurdos es que dice, si no tenemos nada que perder, si realmente pues vamos a intentarlo, si vienen a ayudarnos, pues mejor, que nos van a traicionar. Lo mismo sucedió ahora cuando Trump dijo, bueno, ahí os quedáis y me voy con la mayoría, que retiró a la mayoría en Siria, dejando que entraran los turcos. Es decir, al kurdo siempre lo van a estar traicionando, entre otras cosas porque es el que no está en el poder. De hecho, cuando en la región autónoma kurda en Irak se cuidaron bien de que el control de Kirkuk no cayera en sus manos por el tema del petróleo. Entonces, siempre tienen... son muy combativos, siempre son una fuerza bélica con la que contar, pero es un poco pues Kleenex, si se me permite la palabra. En muchos de ellos, te digo, de haber hablado con Mike Peshmerganor a la hora de estar haciendo el libro y todo esto, y decía, no, si es que no podemos contar ni con los rusos ni con los estadounidenses, pero ¿qué vamos a hacer? Pues nos unimos con el que en ese momento nos ayude. Y si mañana pues tenemos que partir peras y está en el otro lado de la línea de fuego, pues nos va a dar un poco igual, porque es que a lo mejor dentro de otros 10 meses son otra vez nuestros colaboradores. Sí. Entonces, pues... A ver, a
a día de hoy con los turcos por ahora no se haría. No, de momento No. Lo de los turcos ya eso te digo que es una cosa muy imposible. No sé tampoco dónde va a acabar, hasta dónde les van a dejar, lo que van a poder hacer. Pero sí que es cierto que en Turquía es un imposible. Es un imposible completo, vamos. De hecho, el sacrificio ponían unos 10.000 kurdos, digamos, en la defensa, ¿no?, de su territorio, pero también del territorio, por ejemplo, de los yazidíes cristianos, ¿no? Unos 10.000, ¿no? Sí, está más o menos calculado. Claro, en estos guerras tampoco tienes una cifra exacta porque unos las exageran, otros las minimizan, pero más o menos el cálculo que hay sería de que al ser la principal punta de lanza que había en esos años, entre el 2011, 2000 hasta el 2016 por ahí, se calcula que unos 10.000 de ellos murieron luchando en el califato entre Siria e Irak, no solamente en uno de los países, en los dos países. Fue un poco más o menos esa fue la diferencia que hubo. De hecho, el libro, como ya lo hablamos al comienzo, es un libro de un voluntario, ¿no? Y aquí podemos ver que en esta guerra es una guerra que en parte, ¿no?, por lo que comentábamos de Internet, en parte por ese movimiento de las redes sociales, lo fácil que es ahora predicar, ¿no?, por las redes sociales, se logró alistar voluntarios para los dos bandos. Es decir, aquí los dos bandos usaron muy bien sus redes, pero sobre todo, aunque vamos a hablar de un voluntario antiyihadista, ¿no?, los que triunfaron realmente en el número de voluntarios reclutados fueron los yihadistas, ¿no? Efectivamente, las cifras que maneja la Unión Europea en este estudio que había comentado de las redes de sensibilización frente a la radicalización, habla de que la propaganda de ISIS logró reclutar entre el 2011 y 2016 a unos 42.000 combatientes extranjeros, que venían esto tengo que mirar a las cifras, venían de unos 120 países. Y de estos 42.000 combatientes extranjeros, unos 5.000 eran ciudadanos europeos. Y de estos 5.000, a su vez, unos 130 poseían la nacionalidad española. Y a estos 42.000 que eran combatientes, hay que sumar otras varias docenas de miles de musulmanes que no tenían en mente combatir, sino vivir en ese autoproclamado califato, entre ellos miles de mujeres que iban a casarse con los soldados. Hubo en el caso de España hubo unas 30, y de hecho están estos famosos casos de ahora de a ver si vuelven o no, con los niños, en fin. Y toda esta gente, además, también hay que recalcarlo, la puerta de excelencia de entrada al califato era la frontera de Turquía con Siria, que circulaba asimismo pues contrabando de petróleo, dinero, oro... Contrabando no, eran camiones. Yo vi imágenes, unas caravanas de trailers, de cisternas de petróleo, como si no pasara nada, que era... Hasta que un día decidieron bombardearlos, pero... Sí, luego al final entraron en guerra, pero digamos, por decirlo en fino, en el término técnico era contrabando, pero en el término era una autopista abierta y que tenían todos los bienes, ¿no? Y luego, de estos 42.000, luego destaca mucho, porque en comparación, en la otra cara de moneda, los voluntarios extranjeros que llegaron a Irak y a Siria para combatir a los terroristas, hay otro estudio que se llama el Strange Comrades, que es, por decirlo en el título en inglés entero, Non-Jihadist Foreign Fighters in Iraq and Syria, que se publicó en el 2017, lo publicó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Gante, donde identifica a 366 voluntarios de origen no kurdo, que proceden de 39 países, y de ahí eran 16 mujeres y 12 españoles. Entonces, compáralo con los 42.000. Sí. Entonces, claro, el estudio advierte que la cifra, quizá haya un número muy parecido de voluntarios no identificados, y entre unos 500 y 1.000 europeos de etnia kurda, que es el caso de Mike Pesberganor, pero vamos, la diferencia era completamente brutal, ¿no? Luego hay otro estudio que se hace un par de años más tarde, en agosto del 2019, lo hace el Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización, que pertenece al Departamento de Estudios sobre la Guerra del King's College londinense, que publica un informe que se llama Transnational Volunteers Against ISIS, en el que ofrece una cifra exacta de 500 voluntarios extranjeros de origen no kurdo
con 22 mujeres y 13 de ellos españoles, y ahí ya vemos una diferencia brutal, ¿no? Y luego otra cosa muy significativa también es que la llegada masiva de combatientes yihadistas extranjeros se produce desde el año 2011, ya en cuanto se marcha el ejército estadounidense llegan los extranjeros, y en el caso de sus antagonistas, de los voluntarios antiyihadistas, hay que esperar hasta que se difundan en el 2014 esas atrocidades en Sinjar para que se produzca lo que podemos llamar ese efecto llamada. Es decir, hay también un plazo de tiempo en el que no hay, digamos, un voluntariado antiyihadista durante 3 años. Ahí solamente lo que va entrando es yihadista, no es antiyihadista. De hecho, cuando hablas de Sinjar, hay una foto, seguro que recuerdo, busqué Sinjar y hay una foto en el libro que acabo de recordarla, que es una especie de capilla con una cruz. Efectivamente. Porque Sinjar era una población que tenía gran población yazirí, ¿no? Sí, son los yazidíes, que de hecho, fíjate tú, yo recuerdo, te va a parecer una tontería, pero yo recuerdo cuando yo era pequeño, estoy a punto de cumplir ya los 50, cuando yo era pequeño me acuerdo que había una revista que se llamaba Don Mickey, por Mickey Mouse, sí. Y me acuerdo que venían algunos reportajes de reportajes pues tipo, entre comillas, National Geographic, de tribus, de la tribu perdida del Amazonas y tal, y recuerdo, de hecho lo estuve buscando y lo encontré, que sí, lo encontré. Yo guardo muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que las voy guardando por ahí, hago mucho expurgo de libros, pero hay algunas cosas que las suelo guardar y guardaba aquella revista porque cuando era pequeño venía un título que se llamaba Los Adoradores del Diablo. Entonces, los yazidíes están reconocidos, o se les llama popularmente en la zona de Irak, adoradores del diablo. Adoraban a un dios que no era exactamente cristiano, son también pues muchas otras creencias que se mezclan, y entonces el ISIS, claro, a estos los veía como lo peor de lo peor de lo peor. Entonces, de ahí todas esas matanzas que hizo, la toma de esclavas sexuales, sobre todo se cebó mucho con esta población yazidí. Es parecido, al final, por ejemplo, en Siria sucede lo mismo con, que se me fue el nombre de la secta a la que pertenece el propio Al-Assad. Hay los... ¿cómo se llama? La dinastía de Marruecos. Es que se llama es que estaba pensando en los de Marruecos también. Es que tiene un nombre, es que... espera. Estos. Espera, lo busco. Que tengo un artículo de hace años ya, guerra religiosa en Siria, y Alawí, los alawitas. Alawitas, efectivamente, sí. Y los tienen por lo mismo, porque pues, ellos creían que ya llegó como una especie del Mesías y ya beben alcohol, no siguen el Corán a rajatabla, porque como que ya llegaron al punto máximo, ¿no? Y sí, los tienen igual, por eso el odio también a esa secta dentro del Islam. En este caso no es una secta del Islam, pero es una herejía y les vale igual, ¿no? Sí, para ellos eso es peor todavía que no estar, digamos, dentro de las religiones, como dicen, las religiones del libro, de las clásicas. Eso para ellos es tremendo, y bueno, pues de ahí realmente mucha parte de la brutalidad que ejercían contra esta población. Y después también hay minorías cristianas ordinarias, no yazidíes, sino unas minorías cristianas que hoy, leyendo tu libro, eran los... ¿cómo se llama este grupo que Dwek Nashua, más o menos. Eso. Sí. Esos sí que eran más, digamos... Son cristianos, sí. Son cristianos, y es un grupo que se hace para defender a la comunidad yazidí entre otras comunidades, y es, digamos, el grupo más grande dentro de lo que hay de estas milicias, a las que luego fueron a parar muchos de los voluntarios extranjeros antiyihadistas, al no poder combatir directamente con los peshmergas.
El Dweck Nashua, el que se sacrifica. Sí, sí. De hecho, es interesante. Tengo fotos en Instagram que estuve buscando. Hay una foto que si la veis, al que le gusta la historia de España de los tercios, la bandera recuerda a la espada de Borgoña versión suiza. Es decir, sí. los suizos, en el ejército español, el aspa de Borgoña lo flameaban como unas llamas, ¿no? Y es igual que el símbolo de esta unidad de los que se sacrifican, ¿no? Y hay una foto en Instagram, si lo puedes buscar en Verum Artis, que se ve eso, una imagen de Jesús, María y San José, María y el niño, porque estos son cristianos, no son yasíes. Sí, ahí fueron de hecho a parar algunos de los voluntarios españoles. Hay uno más conocido que adoptó el nombre de guerra de Simón de Montfort, si no me equivoco. Sí, me suena. Le seguí yo durante el conflicto. Sí, pues él estaba con esta milicia por su fe, aunque luego hay que decir también que había mucha gente que tampoco iban impulsados con la fe, por la fe, sino simplemente pues un tema más humanitario. Sí que es cierto lo que me has comentado también, que a las YPG, a las de Siria, iba mucha gente impulsada por ese tema marxista que han tomado las YPG heredado del PKK de Turquía. Iban un poco con la idea de hacer, así como en Irak no se daba tanto ese caso, en el caso de Siria era un poco como reeditar las brigadas internacionales que vinieron a combatir aquí a España a favor de la República, en nuestra guerra civil. Pues era un poco esa idea de combatir en un grupo más marxista. También es muy curioso que en Siria las mujeres peshmergas combaten en primera línea, tienen su propia unidad militar. Hay casos que se pueden mezclar, pero bueno, es muy famoso las fotografías de todas las mujeres. Sí. Que están ahí con sus fusiles, las ametralladoras, los Dragunov, todo esto que luchaban también en primera línea, y que además eran muy efectivas, porque a los yihadistas una de las cosas que más podían temer era que los matara una mujer. Sí, porque no iban al paraíso. Sí. Efectivamente, es una de las razones por las cuales no iban al paraíso. Pues eran mujeres, es que yo lo pondría. Y entonces, que fuera una mujer el que las fuera a matar, pues era una de las ventajas psicológicas que podía tener estas unidades. De hecho, ya que hablamos un poco, ¿no?, de estos voluntarios, después diferenciamos dos términos que es interesante matizar, pero estos voluntarios que se unieron a los grupos kurdos sirios, ¿no?, que de origen, digamos, de afiliación comunista, o bueno, sí, eran comunistas, más, bueno, socialista, pero más bien comunista, ¿no?, que se unen a los grupos kurdos de Siria, realmente tuvieron más bajas, ¿no?, y en sus combates, que los que se unieron a los grupos kurdos en Irak, ¿no? Sí, aquí había que hacer empezar a hacer un poco de algunas diferencias entre los que eran voluntarios extranjeros, entre comillas, y los voluntarios de sangre kurda, en ambos casos, ¿no? Muchos españoles, por ejemplo, hablaban de ganas de luchar, y preveían una falta de combate directo, ¿no?, que tiene una explicación. Por una parte, los que se unen a los voluntarios extranjeros que se unen con las milicias cristianas, como esta del Dweck Nashua, para ellos supone para las milicias una valiosísima fuente de publicidad y de ingresos. Por otra parte, también muchas veces les ofrece la posibilidad, pues, de ser entrenadas por una gente que había sido militar de profesión. Hay un momento en el cual empieza a haber, hay un par de bajas. En la primera es el 23 de febrero, que es del 2015, en Siria. Y entonces el Dweck Nashua como que se echa un poco para atrás y dice: uy, si empiezan a matar ahora aquí a nuestros voluntarios extranjeros, esto va a ser una mala publicidad. Y pues, de esa manera los dejan un poco, pues, en labores de protección, en labores de formación, de instrucción militar. Y mientras tanto, muchos de esos voluntarios que dicen: yo es que no he venido aquí para estar en segunda línea, intentan ir con los peshmergas del Kurdistán iraquí, pero no les dejan. Los peshmergas, por una parte, es muy difícil en esos sitios, en esas unidades, combatir,
porque no hablen el dialecto kurdo de la unidad de la que se trate, ¿no? Entonces, claro, en una batalla, a tener a una persona que está gritando órdenes en un dialecto kurdo y no entenderle, pues no podían permitirse eso. Por otra parte, también Estados Unidos, que estaba proporcionando ayuda militar, no quería verse implicado en una especie, podríamos, luego si quieres hablamos un poco de ese tema, de esa diferencia, como si fueran mercenarios o quiénes son estos que están aquí, qué pasado tienen, porque también en las guerras va de todo, hay personas que van con una voluntad tremenda de ayudar, de combatir y esto solo matar. Y luego os van a matar, y luego también hubo el caso de que había pederastas, asesinos, que en el lugar donde se van a esconder es ahí, si se pueden, ahí como también es mafias y hay de todo, pues si luego se puede sacar otra personalidad por ahí y salir de ese país siendo otra persona, pues mejor. Entonces, combatir con los peshmergas que estaban en primera línea. El Duek Naswa era más de protección. Luego la cosa cambió, cuando ya el ISIS fue derrotado, ahora mismo el propio Simón de Montfort suele seguir por ahí, creo que sigue todavía haciendo viajes al Kurdistán, y ves cómo esas unidades sí que están ya combatiendo más en primera línea, pero en la época en la que va el autor del libro todavía son unidades que son de segunda línea, son los peshmergas los que combaten. ¿Qué ocurre? Que con los peshmergas es imposible entrar a no ser que se hable el dialecto kurdo, cosa que el protagonista del libro sí lo hace por haber nacido en el Kurdistán y porque su familia ha mantenido la tradición, pero no pueden. Las YPG en Siria sí son más abiertas. De hecho, ahí mueren los 2 españoles que mueren en el conflicto, mueren en Siria con las YPG, creo que son los 2 los que mueren en Siria, y ahí sí que había una posibilidad mucho mayor de poder combatir. Pero en este caso a mí me interesaba, sobre todo en este libro, en El sangre que hace crecer la hierba, me interesaba el caso de este autor, porque él es kurdo, a diferencia de otros muchos voluntarios que han escrito libros y que efectivamente pues habrán visto más o menos combate. A mí lo que me interesaba de este caso es, por una parte, que él es kurdo, con lo cual tiene una relación mucho más intensa con el lugar al que va a combatir. Por otra parte, porque efectivamente describe muy bien las situaciones, las fotografías también creo que son muy, muy evidentes de lo que es una guerra. A mí también hay una cosa, muchos libros de estos de historia militar que hacemos, yo el primero, hablas de batallas y de todo esto, pero se habla muchas veces de una forma, y entonces avanzó el quinto cuerpo de no sé qué, y tras una dura batalla se conquistó la colina, pero claro, eso que se resume en un párrafo, para el que lo ha vivido, te puede hacer un libro solamente de eso. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho, que es leer qué es lo que siente esa persona, por qué va, qué es lo que le mueve, ese miedo que tiene a vencer, a vencer, quiero decir, a que puede tener a morir, o esa cosa dice, joder, es que ahora vuelvo a mi país, y casi por decir que he combatido me tengo que ocultar porque parece que he hecho una cosa mala. Es un poco ese tema que me gustaba a mí, el autor de este libro, que creo que lo diferencia mucho de algún otro libro que ha sido escrito por algún otro voluntario que ha ido extranjero pero que no ha tenido sangre kurda. Y aparte luego, por supuesto, también hay algunos libros que desde que salió el American Sniper de Chris Kyle, al famoso SEAL que le hizo la película Clint Eastwood, hay mucho libro que de snipers por ahí que hacen unos tiros increíbles y algunas cosas lo encuentras en libros de Afganistán, en libros del Kurdistán. También hay que saber separar un poco el trigo de la paja, y creo que en el caso de Mike Peshmerganor, pues no es porque lo haya hecho yo, pero creo que es de los libros donde, siendo de combatiente, donde uno puede más apreciar qué significó combatir contra el ISIS en esos momentos álgidos de la guerra. Y de hecho algo que en el libro se ve, y en la introducción, y es que se matiza claramente que eres un voluntario, ¿no? Que no es un mercenario, porque los periodistas, bueno, más o menos en algunos casos lo asimilan como un sinónimo, pero no se parecen nada, aunque hay voluntarios que cobran, es decir, es verdad que cobran los voluntarios. Sí, allí los voluntarios cobraban. Sí, allí cobraban. Claro, hay que diferenciar, porque los voluntarios, muchas veces lo que dices, les llamaron a algunos medios, quizá por desconocimiento y otras veces por mero amarillismo, les decían mercenarios, y para mí eso es un error. El concepto de mercenario se diferencia ellos mismos. El propio Mike Peshmerga nos dice, no, yo soy voluntario. Entonces, a grandes rasgos, el voluntario
voluntario viaja a un país en guerra por movido más por unos motivos ideológicos, religiosos, humanitarios, por simples ganas de ver combate, no por una recompensa monetaria. Y luego también otra cosa muy llamativa es que tampoco necesariamente tiene una experiencia militar. Muchos de los combatientes que llegaban a Irak o a Siria no tenían ni idea, simplemente habían visto unas imágenes, uy, yo estos del ISIS quiero acabar con ellos, pero no tenían esa experiencia militar. Y luego, al contrario, el mercenario, que hoy se le llama eufemísticamente el contratista militar privado o el contratista de seguridad, ese brinda ya una experiencia como antiguo militar, como un militar veterano, que vende su servicio, su experiencia a cambio de un dinero, y habitualmente lo contrata una empresa que se dedica o va por medio de una empresa que se dedica a tal negocio, ¿no? Lógicamente el mercenario también puede encontrarse influido pues por una ideología, por una creencia. Sí, bueno, o su compañía que tiene una ideología. Efectivamente, pero eso tenemos un programa que invito a los oyentes a escuchar sobre los mercenarios de Wagner, del ejército privado de Putin, ¿no? Ejército privado, sí. Pues te digo que tiene ideología de Putin en el caso de esos mercenarios. Sí, es un concepto empresarial, de la guerra. Perfectamente empresarial. De hecho, ahora creo que también Turquía ha montado su propio Wagner en turco para mandar a la gente. Entonces, Azerbaiyán, sí, pero no es esa recompensa casi personal, humanitaria que puede sentir un voluntario. El voluntario no tiene ese concepto empresarial, no busca un dinero, y yo creo que eso es un ejemplo muy grande. Luego, lo mismo que, por ejemplo, que los voluntarios se les llama mercenarios, ahora a los mercenarios sirios que ha enviado Turquía a Libia y a Azerbaiyán se les ha llamado yihadistas, cuando realmente sí es cierto que esos grupos de los que los han sacado en Siria sí les movía más esa voluntad de acabar con los kurdos y con otras confesiones que el dinero. Pero se apodaban más en su país, se apodaban más a esa idea del voluntario. Pero luego, a la hora de combatir lejos de su región, como ocurre en los casos mencionados de Libia y Azerbaiyán, estos mercenarios se mueven ya por un dinero, es decir, ya estamos en el tema empresarial. De hecho, yihadista, ¿no? En Azerbaiyán es un estado laico, tiene una mayoría bastante chiita, es un 85% más o menos, el segundo país detrás de Irán. Entonces, esos mercenarios llevados por Turquía no son vistos con buenos ojos, ya que tienen credo sunista, claro, chocan con los chiitas. Entonces, por eso de hecho a Azerbaiyán los ha utilizado literalmente como carne de cañón, puestos ahí en la frontera, se han muerto no sé cuántos cientos o centenares de ellos, hay fotografías por ahí de los armenios, pero con este tema de ir a luchar a otro país que no es el tuyo, no yendo con un ejército de manera oficial, hay unos conceptos mercenario, no mercenario, voluntario, que son muy llamativos. Yo de carne de cañón sí que tengo uno que me viene a memoria siempre que hablo de voluntario del ISIS, que fue el de un australiano que se hizo voluntario del ISIS, llegó allí y el primer día que llegó le metieron en un camión suicida. Sí. Esos casos y él decía que tenía mucho que aportar. Dijeron sí, métase usted aquí. Y había, fíjate, uno de los libros que había leído durante la pandemia, no recuerdo el título, es creo de la Universidad de Oxford, es un estudio sobre cómo se hace uno llega a ser yihadista, ¿no? Y efectivamente lo que le pasa, que dices tú, que llegan ahí pensando también que van a estar en un califato, una cosa maravillosa, y el primer día hay una ofensiva del enemigo y le dicen, a ver, tú y tú, hoy a la noche estaréis con las huríes, pero ahora os vais a primera línea y os lanzáis contra la oleada que viene enemiga. Entonces, pues sí, es fácil que mucha de esta gente se le llegue a utilizar, después de un lavado de cerebro, se les llegue a utilizar. No sé el australiano si iría muy contento o no, pero sí que es cierto que mirando los vídeos de difusión en su época del ISIS, tú veías a un señor mayor que tendría 70 años. Bueno, en esos países es difícil porque ahí se envejece mucho, el aspecto es igual muchas veces mucho mayor de lo que realmente es, pero me los veías sonriendo, se metían en esos vehículos blindados que luego les soldaban además las puertas para evitar que dices, bueno, y se iban contentísimos
al martirio. Entonces pues sí que es cierto que de estos 42.000 voluntarios pues habría una buena parte que no llegarían al mes de su estancia allí. No sé, sí, una vez también salió un estudio y decía la duración, y no, pero era muy corto, sí, no, de normal, los voluntarios, digamos, salvo los que, eran sobre todo los voluntarios de tipo así europeo, voluntarios incluso de conversos y gente que no era, digamos, de tradición. Este chico australiano no era converso o incluso no era ni musulmán, me parece. Era una historia que se hizo muy famosa porque salió toda la familia como asustada, ¿no? No sabía ni dónde estaba el hijo. De hecho, cuando hablaste un poco, ¿no?, de carne de cañón, ¿no? Es interesante que veamos un poco el tratamiento que, bueno, a los mercenarios, ¿no?, en esta guerra que dices actual en Armenia, ¿no? Pero también cuando hablamos un poco de la diferencia entre los voluntarios extranjeros y los kurdos, ¿no? El hecho ese que comentaste al principio, un poco antes, de que a los extranjeros los usaban más como publicidad que como guerra, ¿no? Es decir, como factor de guerra, ¿no? Sí, era, claro, en aquella época empezabas a mirar páginas de Facebook o de Instagram y claro, para esta gente que realmente, mucha gente, de hecho, incluso a los propios kurdos no conocían, no sabían muy bien si estaban en Irán o en Irak o dónde estaban. Entonces para ellos cualquiera de estas personas creaba a su alrededor una cantidad de publicidad tremenda. Luego, de hecho, eso impulsaba a organizaciones a que mandaran dinero o alimentos, o para ellos era una fuente de financiación el tener a esa gente ahí. Por eso los cuidaban mucho de que no murieran, no se pusieran demasiado en peligro, pese a que lo que ellos deseaban, por supuesto, era estar en primera fila disparándoles a los del ISIS, que realmente para eso en su mayor parte era para los que habían ido. Luego hay algún voluntario que sí que es cierto, también se habla bastante en el libro. En el libro viene muy bien, de un trozo muy rápido, pero vienen muy bien situados los diversos tipos de gente que acudía ahí al frente. También aparecen algunas gente de fuerzas especiales que había por algunos, que todavía en aquella época no se hablaba casi de la presencia de esta gente, pero sí que es un libro que para todo el mundo que le interese el mundo de voluntarios, creo que es muy interesante porque se ve muy claramente, explica muy bien cómo estuvieron divididos entre ellos mismos. Había muchas rencillas, muchas veces los extranjeros se querían marchar del Duknaswa, pero luego no tenían sitio donde ir. Tampoco les interesaba a los otros dejar que se marcharan a las IPG. Luego, como digo, como entre ellos también hay mucha lucha, de hecho algún voluntario español llegó a estar encarcelado en Siria, en Irak, porque las autoridades de Barzani dijeron que estos aquí no, ¿a dónde van ustedes? No, es que vamos aquí con los yazidíes o con los cristianos. No, ustedes aquí, vamos a ver dónde van. Y la tuvieron pues bastante difícil para llegar por fin a las unidades con las que en teoría tenían que estar combatiendo. Y hablaste un poco, ¿no?, de publicidad, ¿no? Y aquí tengo el comienzo de un capítulo del libro que dice lo siguiente: una de las primeras cosas que hice cuando llegué a Bakofá fue la de crear una nueva cuenta de Instagram para documentar mi experiencia. Tenía acceso a internet por Fastlink, un router móvil del tamaño de una cartera que había comprado en Duhok. Fastlink proporcionaba conexión inalámbrica a corta distancia y permitía descargar datos a velocidad de banda ancha. Impresionante proeza si consideramos la terrible infraestructura del país. Mi cuenta de Instagram carecía de propósito definido. Tan solo me guiaba el pensamiento de que estaba a punto de realizar algo fuera de lo común que debía quedar documentado, ¿no? Es decir, es algo que nos da pie a la nueva guerra, ¿no?, en la que se lucha con una cámara GoPro, se sube directos a Instagram, que me llamó la atención, pero bueno, en la antigüedad pues se hacía, no había estos medios, pero se hacía cosas, a lo mejor una carta a la novia, ¿no?, de esta trinchera. Pues el mundo cambió y el uso de internet y las redes sociales en la guerra lo vimos, ¿no?, por desgracia, usado por el califato. Pero en este caso, como tú comentas, usado por este hombre en su cuenta de Instagram
para defender un territorio del ataque del ISIS, ¿no? Sí, tú date cuenta que él, por ejemplo, Instagram al principio lo usa para entrar en contacto con los peshmergas y ser admitido en sus filas, ¿no? Obviamente habla por medio de Instagram, habla en kurdo, entonces ahí ya hace un primer contacto, logra un contacto que no sabe muy bien, le da un número de teléfono para que una vez que llegues a Irak, tú llámame y ya veremos a Kirkuk, me parece que llega, no me acuerdo dónde era exactamente la ciudad, llámame y ya iré a buscarte. Él va un poco, vamos, se compra en una tienda de estas de efectos militares, se compra ropa militar, el ejército noruego le permite llevarse parte del uniforme por sus reglas y tal, digamos que regalan el uniforme, él va cambiando la taquilla, sus botas conforme va envejeciendo, las va cambiando por unas nuevas para el último día poder llevarse unas botas perfectamente nuevas, y cuando llega a Irak, luego resulta que esta persona que había contactado con él era el sobrino de Barzani, del presidente de la región autónoma kurda, ¿no? Luego también el tener Instagram también le da la posibilidad de hacer llegar a sus seguidores una información que es directa, muchas veces inmediata. Este publicaba alguna cosa a las horas de haberla grabado, de haber estado en el combate. También libre de autocensuras, no tiene que pasar por una redacción que diga, uy, esto se puede decir, esto no, y eso a su vez le hace ir ganando aceptos, ¿no? Esa verdad que estás viendo ahí, que no está falsificada, que no está falseada, entonces dices, le hace el ir haciendo esa cuenta que cada vez va teniendo más seguidores, ¿no? Luego él también pues se va gastando dinero, recurre a PayPal, otra de los nuevos medios, como un instrumento de financiación, ¿no? Pues para poder permanecer en la zona, y además esa sinceridad que tiene a la hora de contar cómo son las batallas o cómo son las no batallas, porque hay muchas veces que no se combate, hace que tenga una respuesta masiva, ¿no? Que no solamente recibe dinero pues, para adquirir pertrechos para su unidad, sino que lo que había comentado antes, ¿no? Algunas empresas de accesorios le envían ópticas, complementos, es decir, hace al final el M16, eso sí, se lo compra en un mercadillo local que hay, que venden todo tipo de armas al primer, granadas y todo al primero que las pague, y entonces yo sí creo que constituye quizá pues la primera vez en la que un micromecenazgo online pues se emplea con éxito pues para hacer la guerra. Pues tenemos un poco nuestra visión ya, ¿no? No vamos a entrar en el relato, ¿no?, de los combates, que eso está el libro, lo cuenta todo más en profundidad, pero un poquitín ya para ir acabando la historia de este hombre, ¿no? En sus redes sociales va contando todo casi por orden cronológico, que en el libro lo da un orden, una estructura, pero algo que es llamativo, ¿no? Es decir, no sé por el motivo que lo hizo, si es por la censura de las redes sociales. ¿De que él no lo haga cronológico? No, una cosa, lo que voy a hablar, una pregunta que en las fotos, cuando él sale pixelado y tal, pero también salen pixelados los soldados muertos. Los de ISIS. Él comenzó a hacer a poner fotografías que estaban los soldados sin pixelar, y sí que es cierto que tuvo censura, pero más que por ese tema, porque muchas veces tuvo más censura por las cosas que decía, o por ejemplo, hizo mucha denuncia contra Turquía, eso de que comentabas tú, de que veías las imágenes que esquivaban todos los camiones, no sé qué, tal. Y de hecho ahora hace muy poco, tanto a él como a Irani, que también es su compañero, digamos, de batalla en el libro, les han censurado, les han borrado por completamente las cuentas que tenían en Facebook, todas las imágenes, todos los relatos, y dice, creemos que es porque hemos denunciado lo que estaba haciendo Turquía con unos sirios, no sé qué. Dice, pero nos lo han borrado absolutamente todo. También es cierto que son redes que al final no pagamos por ellas, entonces están dominadas por y a quien no le gusta dice, uy, esto a mí no me gusta, ¡clac!, y te lo quita. Entonces él hace digamos un juego entre lo que yo puedo poner y lo que no, y va y muchas veces se pone una fotografía y dice, uy, me han dejado lo que es el post, digamos, pero me han quitado la fotografía. Entonces la voy a pixelar, la vuelve a pixelar y ya se la dejan poner.
En el caso hay de soldados es por el tema este que te digo, sobre todo de kurdos y así, que dice, bueno, es que, claro, dice, yo a fin de cuentas, yo luego me voy a Noruega cuando esto termine, pero el kurdo este se queda aquí. Entonces, para evitar represalias, muchas veces las caras estaban cortadas. No es que esos soldados estén haciendo en ese momento nada de manera... de hecho, también hay una foto con un prisionero del ISIS que también le borra la cara, a otro no. Son decisiones que tomaba muchas veces. Él tampoco habla del tema, porque no. En el caso hay uno de ellos que está herido y le está vendando, ahí se le ve la cara, y luego de hecho en el libro dice su nombre, era un chaval, además creo de 19 años o alguna cosa así. De hecho dice, no es que le metieron en la cárcel, y dice algo así como, espero que durante estos años hayas recapacitado y te hayas convertido en una persona de bien y todo esto, y se te hayan quitado de la cabeza estas ideas que tenías de fanatismo y todo esto. Entonces realmente él decidía un poco qué era lo que se podía, sobre todo eran caras, imágenes de cadáveres, imágenes de estas que dices, simplemente la postura en el libro simplemente se ve, que dice, no aporta nada tampoco que se vea la cara de la persona y ahí, ¿no? El rostro del muerto. Yo creo que iría un poco por ese tema, el tema de la censura de los de hecho explico en el libro, digo, es la única autocensura que tiene, porque luego en una fotografía pues aparece, hay un terrorista que se hace explotar a unos metros de él. Bueno, no voy a contar, pues si no voy a revelar todo el libro, pero bueno, es decir, a la hora de las fotografías, yo creo que unas fotografías no son macabras, se pueden ver perfectamente, pero uno se puede hacer idea de la violencia de los combates, y él además no se corta nada a la hora de explicarlo en palabras. Y algo, bueno, que al final tiene que ver un poco con cosas que yo también reflexiono, ¿no? Un poco que comentaste tú al comienzo cuando hablamos del ejército de Noruega, es el hecho de que ahora muchas veces, ¿no?, el ejército se está convirtiendo en una especie de ONG y no quiere luchar, o no están pensados para luchar. Pero eso también sucede un poco con los soldados estos voluntarios, ¿no? Y tú, con el libro aparece también, ¿no?, el soldado activista humanitario y el soldado combatiente, ¿no? Sí, hay que destacar otra vez que uno de los principales motores que le impulsan a Mike Peshmerga y a muchos de estos voluntarios a viajar al Kurdistán es esa mentalidad, una mentalidad guerrera, que es una cualidad que tendría que tener el soldado profesional, y que parece muchas veces que está olvidada pues por una sociedad que cada vez tiende más a contemplar a los militares como lo que dices, unos activistas humanitarios que reparten caramelos, que van, bueno, pues un poco a poner paz, cuando en realidad muchos de ellos desean experimentar el combate, ¿no? Esto es una especie de tabú. A ver, yo soy soldado, no soy soldado igual estoy en una ONG, si quiero repartir caramelos, pero esa listado. Entonces es un poco esa dicotomía que hay entre un soldado activista humanitario, que es como le gustaría a muchos gobiernos que se viera al ejército, y ese soldado combatiente que el propio soldado combatiente muchas veces dice, tiene esa presión del qué dirán si se siente cohibido a la hora de contar públicamente esa experiencia en la guerra, se transforma en vergüenza, en una autocensura, sobre todo una autocensura, y si ha matado a un enemigo y si encima no siente remordimiento, pues parece que es un monstruo, ¿no? Entonces, en el libro este es un poco todo lo contrario. Él dice, a ver, yo hablo un poco como de combatiente a combatiente, que el que me lea, si no es combatiente, entienda lo que es ser un combatiente, y que el combatiente que me lea se sienta identificado, o pueda sentirse identificado, o pueda saber que hay más gente que se puede sentir como él. En fin, es un poco ese diálogo, ¿no? Entonces, está libre de esas ataduras de remordimientos o de vergüenza, de autocensura, y entonces expresa pues lo que muchos otros soldados combatientes se guardan para sí mismos, dando un poco la imagen del soldado humanitario. Pues este soldado humanitario, ¿no?, es el que vamos a conocer, ¿no?, en el libro Sangre que hace crecer la hierba, de Mike Peshmerganov, ¿no? Es decir, que lo pueden conseguir en cualquier librería, en la página de ECATE, y también, si queréis, el enlace que os voy a poner en Amazon, como siempre, os pongo para que, si queréis comprarlo por ahí, o si os de comprar en Amazon, lo hagáis por el enlace del blog,
pero también si queréis comprarlo directamente a la editorial, en tu página web, ¿no? Efectivamente, sí, en editorialecate.com. Ahí no tenemos pago con tarjeta, tenemos PayPal, pero bueno, también se lo mandamos en cuanto recibimos el pedido, lo enviamos. Me gustaría recalcar solamente una cosita muy breve para terminar. El libro tiene al final una cronología, que no viene en el libro original, es un poco de añadido que solemos hacer siempre en todos los libros. Ah, es verdad, sí, existe una... Sí. Es una cosa que hay gente que hemos estado hablando un poco de que todas estas cosas al final del libro, desde el año 89 hasta el 2000, creo que incluso hay cosas del 2020, hay un montón de páginas de cronología para que sirva no solamente del libro de la experiencia de Mike Spergalo, sino también un poco como referencia para toda la gente que le interesa el conflicto, una especie de mini guía cronológica. Y simplemente eso quería remarcar, que me parece interesante. Hay gente que pregunta algunas veces si añadimos alguna cosa más en el libro. Pues sí, añadimos cronologías o todo lo que se puede añadir. Y también debe ser cosa también del original o tuyo, unos mapas y unos planos de batalla. Hay uno de la furia de Melek Taus, una batalla, sí. La batalla de Sinjar, y hay un croquis que debe ser hecho por él, sí, porque está túnel con 2 N, está en inglés, sí. Sí, debe ser de la versión del libro, ¿no? Sí, hay varios mapas. Algunos los mapas son originales, alguno está sacado de algún libro estadounidense, algún estudio del ejército estadounidense sobre la batalla de Sinjar, y luego hay algunos mapas que están hechos un poco pues para comprender los movimientos y sobre todo para localizar un poco dónde están las ciudades. Habla de muchos Tel Kefir, que bueno, en un mapa pues es alguien que no está muy al día de estos lugares. Hay fotografías también aéreas para que se vea la separación que hay entre los lugares, en fin, un poco de referencia para complementar el texto de Spergalo, para que la gente sepa un poco, vea los movimientos, los lugares, en fin, una cosa que sí que me parece necesaria y que en el libro original pues no venía. Pues gracias Juan Pablo por contarnos esta historia de este kurdo noruego que luchó contra el ISIS en Irak para defender a la población kurda del horror del ISIS, ¿no? Porque en este caso podemos decir que hay voluntarios buenos y malos, y para mí este hombre no acudió a una guerra para hacer el mal. Pues si lo conocieras, por lo menos yo por las redes sociales, es una excelentísima persona. Sí, te digo por eso, porque y viendo alguna nota de Instagram, alguna publicación que pone, los comentarios que pone, su motivo no fue ir a matar gente. Bueno, mató porque, vamos a ser sinceros, en la historia militar los soldados matan, ¿vale? Es algo que tenemos que tener claro. Pero el motivo de matar es lo que tú dices, de gente que solo fue por sadismo, gente que fue, y otros fueron a defender una causa, ¿no? Y otros fueron a defender personas. Pues entre defender una causa y defender personas, pues defender personas yo creo que me parece más meritorio. Efectivamente sí, son más los que afortunadamente los que fueron por la segunda, sí. Sí. Pues Juan Pablo, muchas gracias, y los oyentes ya sabéis, si queréis haceros con el libro Sangre que hace crecer la hierba, tenéis muchos medios para lograr conseguir este libro, y también otras obras de la editorial Ecate. Por ejemplo, tengo aquí enfrente, por ejemplo, En el corazón de Sierra Madre, La oda de los tanques, Rogue Rider, Atu y la lucha por las Islas Aleutianas, que es uno de los pocos libros que hay sobre en España. Yo creo que es el único casi en español sobre la batalla de las Aleutianas, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Yo no me suena haber visto muchos más, en inglés sí, pero... Sí, procuramos hacer cosas, ya que somos microeditorial, pues procurar hacer alguna cosa que pueda ser original en su mayor parte, o tratar algunas cosas que no se hayan editado mucho en español, porque es justamente también lo que yo muchas veces busco algún tema de estos y digo, uy, pues aquí no hay nada. Entonces de ahí surgen las ideas de... Pues vete pensando un podcast sobre alguno de esos libros que te acabo de citar. Le daremos a los apaches. ¿A los apaches? Vale, pues vamos allá a Sierra Madre con los apaches. Y veremos que alguno a lo mejor tendrá un nombre muy español, ¿no? Sí, ahí vamos. En esa parte
Jerónimo, ya con Jerónimo, ya tenemos uno ya. Pues sí. Pues Juan Pablo, encantado. Muchas gracias a vosotros. Como digo yo, como los asturianos decimos, me prestó mucho hablar contigo sobre este libro que no lo escribiste tú, pero lo tradujiste y tuviste, digamos, las agallas, ¿no?, de publicarlo en España, y espero que sea un éxito, que se venda mucho y sobre todo que la gente conozca, ¿no?, lo que fue la vida de un voluntario noruego en Irak, que es interesante porque se puede hablar de las guerras y tal, pero la vida de una persona es una forma muy, digamos, única, ¿no?, de conocer un conflicto. Es decir, un conflicto puede ser lo que tú decías, ¿no?, movimiento de tropas, para aquí y para allá, pero ponerse en los ojos de un soldado en este momento y ver su vida durante esa aventura, ¿no?, es algo que no se puede repetir en un libro, ¿no? Es mejor el libro de esa persona que lo cuente, ¿no? Así es. Pues ahí tenemos estas memorias del soldado Peshmerga. Pues nada, muchas gracias Juan Pablo, y a los oyentes, ya sabéis, si queréis descubrir esta historia, Sangre que hace crecer la hierba, haceros con él. Muchas gracias a todos, y como siempre os digo, dais al corazón en Ivo, compartís en redes sociales si os ha gustado esta historia hablada, y no olvidéis que tenéis Bellum Artis, historiamilitar.blogspot.com, para también leerlos y no solo escucharlos. Y ya sabéis que si os gusta nos podéis apoyar en patreon.com/Bellum Artis. Muchas gracias a todos, y Juan Pablo, ya sabes, esta es tu casa. Muchas gracias. Ya sabéis, si os ha gustado este programa, podéis invitarnos a tomar un café o una cerveza para que recuperemos fuerzas después de contar esta historia hablada. Para ello, visitad nuestra página en patreon.com/Bellum Artis y haceros micromecenas de nuestro proyecto de historia militar. Muchas gracias. Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.